Buenas tardes, alumnos. Esta clase está siendo grabada para que puedan visualizarla en lo que es la clase programada para el día de hoy. Las actividades y el material de estudio, que es el libro, ya se encuentran subidos en la plataforma. Solo por el día de hoy van a visualizar lo que es esta clase grabada. Con eso mencionado, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como pueden visualizar, alumnos, el tema que hemos visto en esta unidad es lo que es la membrana plasmática. En este caso vamos a ver la membrana plasmática de las células eucariotas que limitan un espacio interior. Este espacio es objeto de estudio en lo que vamos a ver en la clase de hoy. Descri- Describimos los componentes del citoplasma celular y distinguiremos los diversos compartimientos internos o orgánulos citoplasmáticos y el citosol o sustancia en la que están inmersos los organulos. También estudiaremos el núcleo y el límite que lo rodea, o sea, la envoltura nuclear. Orgánulos limitados por membranas. Los orgánulos citoplasmáticos son compartimientos del interior de las células que están rodeados por membranas dobles o sencillas. Este tipo de organización en compartimentos permite que las sustancias que intervienen en los distintos procesos metabólicos se concentren en los orgánulos, con los que aumenta la eficiencia o eficiencia de dichos procesos. Tenemos la mitocondria o mitocondrias. Estas presentes en todas las células eucariotas tienen forma cilíndrica y con un diámetro entre 0,5 y una micra o micrón de longitud variable. Tenemos la estructura. La membrana externa contiene numerosas proteínas que regulan lo que son los intercambios de sustancias con el citosol. Destacan las proteínas del canal que forman grandes poros que las hacen muy permeables. Tenemos el espacio intermembrana, tiene una composición muy similar a lo que es la sotisol debido a la permeabilidad de la membrana externa. Tenemos la membrana interna, consta de repliegues hacia el interior o crestas que aumentan la superficie de la membrana. Contienen numerosas proteínas que transportan o de transporte y otras con funciones muy especializadas como los complejos de formación que forman lo que son las cadenas de respiratoria y la ATP sintetasa. Tenemos también lo que son la matriz mitocondrial. Ella es el espacio interior de la mitocondria y está rodeada por lo que son la membrana interna. Contiene lo siguiente: una gran cantidad de enzimas que catabolizan diversas sustancias como, por ejemplo, el ácido pirúvico o ácido grasos, ADN que en forma de doble cadena cerrada sobre sí misma que contiene la información genética necesaria para lo que es la síntesis del ARN y de proteínas mitocondriales. Ribosomas responsables de la síntesis de proteínas mitocondriales. Enzimas que regulan y controlan la replicación, la transcripción y la traducción del ADN mitocondrial. Y por último, sustancias diversas, por ejemplo, como nucleótidos e iones. Funciones. Las mitocondrias son los organulos especializados en realizar un conjunto de procesos metabólicos denominado respiración celular. Con él se proporciona a la célula la energía necesaria para realizar todas sus actividades. Como pueden visualizar en la gráfica, tenemos las partes que hemos mencionado: la membrana externa, la membrana interna y la matriz mitocondrial, que son las partes de lo que es una mitocondria. Tenemos al ATP sintetasa, que son las enzimas situadas en la cara interna de la membrana interna de las mitocondrias y de la membrana de los tilacoides, de los cloroplastos. Es el encargado de sintetizar el ATP a partir del ADP, un grupo fosfato, y la energía suministrada por el flujo de protones.
Tenemos a los cloroplastos, los encontramos exclusivamente en las células vegetales fotosintéticas, tienen forma variable, aunque a menudo son discoidales y son más grandes que, que son las mitocondrias, de 3 a 10 micrón o micras de longitud y de 1 a 2 de grosor. Tenemos su estructura. Tiene una membrana externa muy permeable, de características similares a lo que es la membrana externa de las mitocondrias. Espacio intermembrana, de características parecidas a las de los citosol. Membrana interna, que es lisa, es decir, sin crestas, menos permeable que la externa y con numerosas proteínas especializadas en el transporte selectivo de sustancias. Y por último, los estroma, que es la cavidad interna del cloroplasto y contiene lo siguiente: enzimas implicados en el metabolismo fotosintético. El más abundante es lo que es la ribulosa, bisfo- bisfosfato, que puede llegar a presentar lo que es la mitad de proteínas del cloroplasto. Tenemos el ADN de doble cadena. El genoma del cloroplasto es más grande que el de la mitocondria o mitocondrial y contiene la información genética que codifica los diversos tipos de ARN y algunas proteínas de complejos enzimáticos que participan en lo que es la fotosíntesis. Tenemos a los ribosomas, encargados de lo que es la síntesis de las proteínas propias de los cloroplastos, las enzimas que regulan y controlan la replicación, la transcripción y la traducción del material genético del cloroplasto. Tenemos las sustancias diversas, que participan en el almidón y gotas lipídicas. Además de los cloroplastos, hay un compartimiento interno formado por lo que son los tilacoides, que son los sáculos membranosos aplanados que tienen a formar apilamientos llamados grana, los cuales se conectan entre ellos y forman lo que es una red de cavidades. Las membranas de los tilacoides contienen los pigmentos fotosintéticos, principalmente lo que es las clorofilas y los carotenoides, la cadena fotosintética de transporte de electrones y lo que es la ATP sintetasa. Espacio telicoidal o tilocoidal. Situado en el interior de lo que son los tilacoides, mantiene lo que es una condición de pH ácido. Sus funciones son los siguientes. Son los orgánulos en los que se produce la fotosíntesis, el proceso bioquímico fundamental que tiene lugar en las plantas superiores, las algas y algunas bacterias, donde la energía de la luz solar se convierte o es convertida en la energía química utilizada para fijar el CO2 atmosférico, que son las moléculas inorgánicas, en moléculas orgánicas. Tenemos el retículo endoplasmático. Se encuentra en todas las células eucariotas y ocupa hasta el 10% de su espacio interior. Su estructura es la siguiente. Es un conjunto de cavidades, túbulos y vesículas conectadas entre sí y rodeadas por una única membrana que se prolonga formando lo que es la envoltura nuclear. El espacio queda limitado en el interior de lo que lo llamamos lo que es un lumen. Como pueden ver en la gráfica, distinguimos dos zonas bien diferenciadas, que son retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Una zona en la que se encuentran ribosomas asociados a las membranas que denominamos el retículo endoplasmático rugoso, una zona sin ribosomas que llamamos retículo endoplasmático liso. Tenemos sus funciones. El retículo es un organulo fundamental que interviene en funciones relacionadas con la síntesis proteica y el transporte intercelular o intracelular. Las dos zonas que acabamos de mencionar y definir intervienen en distintos modos en este proceso.
y su incorporación al retículo depende de la asociación entre el ribosoma y el ARN-M, o sea, el ARN mensajero. Si el ARN mensajero que se une al ribosoma codifica para una proteína que ha de utilizarse en el citosol, el conjunto formado por el ribosoma y su ARN, o sea, el ARN mensajero, permanece en el citosol. Si el ARN-M codifica para una proteína que debe ser procesada en lo que es el retículo endoplasmático, el conjunto de ARN-M mensajero, pues, y el ribosoma se dirige hacia la membrana del retículo. Al mismo tiempo que se va sintetizando, la proteína va siendo transferida al lumen del retículo. Una vez allí, las proteínas son modificadas químicamente y almacenadas. Siguen este proceso las proteínas de las membranas plasmáticas y también las que salen del exterior de la célula e intervienen en la composición de del glicocálix y de la matriz extracelular. Tenemos pues en esta gráfica la síntesis de proteínas del citosol. Como pueden ver, el proceso se describe de la siguiente manera. Son las subunidades de los ribosomas y la síntesis de proteínas del retículo. Tenemos la membrana del retículo y el lumen. Esta parte es el lumen y esta el retículo, la membrana pues del retículo. Ok, alumnos, con eso dicho, vamos a explicar la tarea en clase y en casa. Como pueden visualizar, alumnos, para la tarea en clase tienen que responder las tres preguntas que están siendo proyectadas en este momento, que son las siguientes. Describe la función principal de la mitocondria o mitocondria y explica por qué son esenciales para las células. ¿Qué componentes se encuentran en el estroma de un cloroplasto y cuál es su función? Y diferencia la estructura del retículo endoplasmático rugoso y liso. Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. Para la actividad en casa tienen que realizar un cuadro comparativo entre la estructura y función de lo que es la mitocondria y los cloroplastos. Esa sería la actividad en casa. Si tienen alguna duda con respecto a la actividad en clase o en casa o a la clase impartida el día de hoy, ya saben, alumnos, pueden contactarse conmigo mediante la plataforma. Con eso mencionado, damos por finalizada la clase, deseándoles un buen fin de semana